Hola, muy buenas tardes. Bueno, este trabajo fue elaborado por Diana, Alejandra, Dayana y quien les habla, Laura. A continuación, vamos a presentar los resultados del cuestionario de ansiedad social. El cuestionario fue contestado por 30 participantes, de los cuales 17 fueron mujeres y 13 hombres. En el rango de edad de los participantes fue de 19 a 59 años. En las actividades que se encontraban los participantes, 13 trabajan y estudian con un 43%, 13 solo se dedicaban a trabajar con un 43% y 3 solo se dedicaban a estudiar con un 10%. Dando continuidad a lo que explicaba Laura, es importante tener en cuenta que nuestro cuestionario de ansiedad social estuvo compuesto por 30 ítems que estaban en forma de afirmaciones asociadas a pensamientos y comportamientos antes, durante y después de la interacción social. Utilizamos una escala tipo Likert donde 0 representaba nunca, 1 casi nunca, 2 a veces y 3 siempre. En relación a la confiabilidad de nuestra prueba, es importante tener en cuenta que tomamos la totalidad de los ítems y tuvimos que calcular la varianza de cada uno de los ítems y también tuvimos en cuenta la sumatoria de los dos factores que tenemos en la prueba, que es evitación y malestar individual ante la situación social. Entonces, sacamos también una como tal varianza, que es de la sumatoria de las varianzas de los ítems del 1 al 15, la sumatoria de las varianzas del 15 al 30, que corresponde al factor de malestar individual ante la situación social, y también sacamos la varianza puntualmente de cada uno de los factores y la varianza de la totalidad de la prueba. Para poder medir el índice de confiabilidad de nuestra prueba, tomamos como tal el alfa de Cromers y aplicamos la fórmula, donde K representa, pues, en este caso, la totalidad de los ítems que fueron 30. Entonces, sería K 30 dividido 30 menos 1 por 1 menos la suma de la varianza de los ítems más, en este caso, la varianza del puntaje total como tal de la prueba. En este caso es importante también tener presente algo, y es que tenemos pues también la medición del alfa de Cromers de los dos factores, del factor de evitación y el factor de malestar individual ante la situación social. De acuerdo a esto, el índice de confiabilidad que tuvimos en la totalidad, en este caso de la prueba, es de 0.91, del factor de evitación 0.81 y de malestar individual ante la situación social es de 0.90. ¿Esto qué significa? Que existe una correlación muy fuerte entre los ítems, ¿sí? Y que nuestra prueba pues es altamente confiable. Igualmente pues que cada uno de los factores que en este momento medimos son altamente confiables. A continuación vamos a explicar sobre la validez interna de nuestra prueba. Vale, pues para la validez interna calculamos la consistencia interna de este factor que es de discriminación de evitación. Para eso utilizamos índices de discriminación, los cuales se calcularon por medio de la fórmula de la puntuación total del factor menos la puntuación del ítem. En este caso, para el sujeto número 1, era 29 menos 2, lo cual nos da ahí 27 para discriminación. Luego de esto calculamos la la correlación de Pearson y obtuvimos unos valores de alfa de Cronbach. Antes de continuar con esa parte, la fórmula que se utilizó para la correlación fue correlacionar la puntuación que se obtuvo por ítem y se correlaciona con la discriminación. En este caso obtuvimos varios valores, pero los cuales nosotros decidimos que están sujetos a eliminación son los ítems número 1, el número 4 y el número 5. Esto es porque entre más se acerque a 1, mayor tiene discriminación positiva, esto significa que mayor tendrá validez. Entonces aquellos ítems que obtuvieron menos de 0,39, que fue lo que nosotros como que discutimos, fueron estos 3 ítems, y decimos que esos no seguirían porque tienen un puntaje demasiado bajo. Hay que tener en cuenta que los índices de discriminación es poder identificar a los sujetos con altos o bajos puntajes en el test. Ahora, si quieres, continuamos con discriminación total. Muy bien.
Fuera de la discriminación que tomamos, pues en relación a cada uno de los factores que vimos en la prueba, es decir, evitación y malestar individual, también quisimos evaluar la discriminación de cada ítem respecto a la totalidad de la prueba y así verificar qué era más pertinente. ¿Sí? Si discriminar en relación al factor o en relación a la prueba en totalidad y cómo se comportan los ítems en relación a la totalidad de la prueba. Encontramos algo muy importante y es que las puntuaciones disminuyen. En este caso, en el tema de discriminación, disminuyen en relación a la discriminación en relación al factor. Entonces, cuando se hace como tal la discriminación con respecto a la totalidad de la prueba, estos valores tienden a disminuir. Esto nos permitió concluir que lo más importante aquí en este caso sería tener en cuenta la discriminación, ¿sí? Según Pearson, pero asociándola directamente al ítem. De esta manera, pues vamos a tener unos índices de discriminación más altos y por ende vamos a tener una validez más alta. A continuación, vamos a explicar los índices de discriminación en relación al factor de malestar individual ante la situación social. Vale, entonces, para el factor de malestar general individual ante la situación social, realizamos el mismo proceso que en el factor de evitación. Es decir, se sacaron los índices de discriminación por cada ítem y aplicando la fórmula de coeficiente de correlación según Pearson. La mayor cantidad de estos datos que obtuvimos presentan un índice de discriminación elevado o válido, a excepción del obtenido en la pregunta número 30, que es susceptible de eliminación ya que el puntaje es muy bajo. Con hacer esta eliminación buscamos una mayor homogeneidad en la prueba. También podemos observar que en los datos que obtuvimos, pocos participantes marcaron ítems con puntajes altos. Cabe recordar que, como lo dijo mi compañera Diana hace unos minutos, se usó una escala de tipo Likert que va de 0 a 3, donde 0 es nunca, 1 es casi nunca, 2 a veces y 3 es siempre. Al analizar las puntuaciones obtenidas por preguntas, se observa que la mayor cantidad de participantes respondieron las afirmaciones del cuestionario realizado con 0. Esto indica una poca probabilidad de que nuestros participantes presenten ansiedad social, de acuerdo al constructo realizado por nosotros y el cuestionario que elaboramos. Asimismo, se puede evidenciar que haciendo una revisión de ambos factores, es decir, evitación y malestar general, es más común encontrar marcaciones referentes a siempre en el factor correspondiente a habitación, en la que se llegó a obtener un puntaje de 47% en la pregunta número 5. Esta está relacionada con el uso constante de redes sociales. Quisiera agregar algo, y es que no obtuvimos ninguna correlación en negativo, lo cual nos indica que la correlación estuvo bien. Aquellos que acertaban los puntajes eran con mayores puntuaciones, entonces no hubo que hacer ningún arreglo en ese sentido con puntajes negativos. Exactamente, muchas gracias, Alejandra. Igualmente, importante tener en cuenta lo siguiente. Al mismo tiempo que quisimos comparar evitación versus la totalidad en el índice de discriminación, también lo hicimos con el tema de malestar individual ante la situación social y encontramos la misma tendencia, es decir, una reducción en el índice de discriminación, lo cual nos permite también concluir que en cuanto a índices de discriminación es preferible asociar el ítem, correlacionarlo referente a como tal el factor que está midiendo. ¿Sí? Para que así nos dé, pues, en este caso, una mayor validez. A nivel de conclusión, ¿qué podemos decir? En primer lugar, que nuestra prueba cuenta con una alta confiabilidad, de acuerdo a los resultados, tanto en el índice de confiabilidad, tanto de la prueba como en cada uno de los factores. En relación a validez de criterio, nos dimos cuenta que esta prueba podría servir también para poder, en este caso, verificar otras mediciones, como es el caso de rendimiento académico, como es el caso de habilidades sociales, también con rendimiento laboral, ya que pues entendemos que el tema de la ansiedad social puede afectar también en este tipo de mediciones. También es importante señalar que se pueden hacer otros tipos de análisis dentro, en este caso, de la prueba, que no están de pronto en este momento inmersos, como por ejemplo, validar evitación, por ejemplo, y lo que es malestar individual comparando hombres y mujeres. Eso digamos que no lo tuvimos en cuenta dentro de estos resultados, pero esa sería otra posible medición. O también aplicar este mismo instrumento, pero ya con unos rangos de edad más establecidos. Por ejemplo, de 19 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, y así pues podemos determinar en la ansiedad social cómo estos factores pueden comportarse en los diferentes rangos de edades. Muchas gracias.